Unidad número 1, lección 2.2, valor absoluto. En esta lección, pues vamos a tratar de dar a comprender de la manera más rápida lo que es un valor absoluto. Existen dos formas. Existe la forma un poquito más explicativa cómo es el valor absoluto y está la manera más sencilla que ya la vamos a ver en el segundo ejemplo. Para entender el valor absoluto vamos a utilizar dos ejemplos principales y de ahí pasamos al otro más sencillo. Ejemplo número 1, que es el literal A. ¿Cuál es la distancia que hay entre menos 3 y el 0? Buscamos la distancia de menos 3 a 0. Esta distancia, ¿cuántos números hay desde menos 3 a 0? Contamos. 1, 2, 3. Hay 3 números. Acuérdense que para contar distancias no hay distancias negativas solo distancias positivas. A eso nos referimos cuánto ha recorrido usted, por ejemplo, desde su casa hacia la escuela. 5 kilómetros, profe. Y de la escuela a su casa, los mismos 5 kilómetros. No existen distancias negativas. Por lo tanto, a la hora de pedirle la distancia de un extremo a otro, siempre el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, cuando le dicen de menos 3 a 0, cuenta de manera positiva un número, dos números y tres números. De la misma forma, contestamos el literal B. ¿Cuál es la distancia que hay entre más 4 y 0? Aquí está más 4. Entonces, hacia 0, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3, 4 números tenemos hacia allí. Ok. ¿Cuál es el valor absoluto entonces de estos números que se nos hacen ver o se nos están preguntando? El valor absoluto se va a entender como la distancia en la que se encuentra el número solicitado con respecto al 0. Y para pedir el valor absoluto de un número o pedirle la distancia que hay entre ese número al 0, se coloca entre medio de dos líneas paralelas, que en este caso son las que estoy dibujando. Y digamos que aquí tendría que poner menos 3. Al poner este menos 3, se lee menos 3, el valor absoluto de menos 3, que en otras palabras es como que yo le diga esta oración: ¿cuál es la distancia que hay entre menos 3 y el 0? Todo esto que está escrito aquí en negro se lo resumo al colocarlo entre estas dos líneas paralelas y en el centro el número, ya que lo que andamos buscando es su distancia que hay hasta el 0. Entonces, ¿qué distancia hay desde menos 3 a 0? O el valor absoluto de menos 3 a 0, pues dijimos que habían 3. Esta distancia que está aquí. Y aquí abajo lo mismo. Si yo le pregunto la distancia que hay desde más 4 a 0, pues la respuesta sería 4. El 4 positivo, siempre. Esta es la parte más técnica para entenderla, más, digamos, un poquito más explicativa. Pero ¿cuál sería la parte más sencilla? Pues que la respuesta siempre va a ser el mismo número que está aquí adentro entre los paralelos, pero de forma positiva. Por ejemplo, aquí tenemos menos 3 y la forma positiva sería más 3. Aquí tenemos más 4 y como la respuesta siempre tiene que ser positiva, aquí sería más 4. Y ahí está. Es el mismo número, pero el signo siempre va a ser positivo. Si aquí lo tenemos negativo, ponemos positivo y el mismo número, que sería 3. Esa es la forma más rápida de verlo. Cuando le piden el valor absoluto de un número, siempre va a decir el mismo número, pero con el signo positivo. Practiquemos. Por ejemplo, el valor absoluto de más 5 es más 5. El mismo número en positivo. Vuelvo a explicar, literal B. El valor absoluto de menos 0.6, les dije que es el mismo número, pero de manera positiva, y le ponen más, y ahí está. Eso es todo, es toda la respuesta. Colocan el mismo número que está dentro del valor absoluto y lo ponen de manera positiva. Eso sí, al colocar el valor absoluto, la respuesta, que es la que estamos poniendo aquí, va a estar incorrecto si ustedes le llegan a poner las líneas, ya que ha ocurrido ocasiones que les pido el valor absoluto de un número y en la respuesta también le ponen la línea. No, las líneas ya no se ponen. Desde el momento que ustedes colocan la respuesta, la línea ya no va.
ya que ha colocado obviamente la respuesta. Ya me dio aquí, pues, aquí el resultado. Ya no necesita volverme a preguntar entre medio de dos líneas el valor absoluto del número. Seguimos. Valor absoluto. Las líneas dicen valor absoluto de más un medio. Y en otras palabras, ¿qué está preguntando? ¿Cuál es la distancia que hay entre un medio al 0? Pues tiene que ser positivo y es el mismo número que está dentro. Es un medio. Vamos con el literal D. Y el último, pues ¿cuál es el valor absoluto de 3/4? Pues colocan el mismo número, 3/4, y el signo tiene que ser siempre positivo. Ahora vamos de último, literal E. Si nos piden comparar dos números, en este caso tenemos el número más 7 y menos 7, para ver si en verdad son opuestos, pues únicamente realizamos el valor absoluto de este número de arriba colocándolo entre dos líneas paralelas. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 7? Pues más 7. De más 7 es el de más 7. Y el valor absoluto de menos 7, pues colocamos las líneas para hacer la pregunta. Valor absoluto de menos 7 es más 7. Y esto quiere decir que en realidad estos dos son opuestos, como que los tuviésemos en las tablas. Digamos que aquí hubiésemos tenido un más 7 y aquí hubiéramos tenido un menos 7. Y como el valor absoluto es buscar la distancia que hay entre ese número y el 0, aquí hay 7 números. Y aquí también tenemos 7 números. Entonces, más 7 y menos 7 son números opuestos. Claro que sí, son correctamente números opuestos. ¿Cuáles no serían números opuestos? Por ejemplo, si pongo un literal F y pusiera un menos 5 acá y aquí pusiera un menos 2. Si saco el valor absoluto de menos 5, ¿cuánto es? Es 5. Y si saco el valor absoluto de menos 2, su distancia es más 2. Entonces estos no serían opuestos, ya que aquí hay 5, por lo ven aquí, y aquí hay 2 de distancia. No hay nada que ver entre ellos. Por ejemplo, menos 5, aquí está, y llega al 0, 5 de distancia. Y de menos 2 al 0 solo hay 2 números de distancia. Por lo tanto, no son nada que ver, no son opuestos entre sí, no se parecen en nada. Así que eso es lo que el tema de valor absoluto.